comportarnos, pero la investigación de la naturaleza, esa nos compete a nosotros. Eso está a la mano de cualquiera y el argumento, como bien dices, ese es el mismo argumento que luego va a usar Locke, o lo vemos, pues precisamente aquí en Descartes, lo vemos en el prólogo, por ejemplo, de las meditaciones metafísicas, usa ese mismo argumento, el de, oigan, si yo me pongo a investigar la naturaleza, no estoy yendo en contra de Dios, ¿no? No estoy haciendo ninguna cosa que esté mala, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, yo vería en Francis Bacon. Francis Bacon muere en 1626, ¿no? Él está publicando en los años 20. Fíjense, uno de los secretarios de Francis Bacon es precisamente Thomas Hobbes. Va a ser secretario, un Thomas Hobbes muy joven, va a ser secretario de Bacon, ya después lo va a dejar y luego va a ser Riley el siguiente secretario. Y el último secretario de Bacon es el que va a estar publicando gran parte de la obra de Bacon. Pero yo lo vería ahí. Y lo que vamos a ver que sucede precisamente con estos pues, por ejemplo, con los mismos ingleses o, bueno, con los británicos, pero también con los filósofos continentales, es que le van a hacer caso en esta agenda a Bacon. Pero le hacen caso no porque digan, qué brillante es Bacon, sino porque ven esta parte, pues, un tanto práctica, ¿no? De el estudio y la investigación de la naturaleza. Ahora, a mi manera de ver en Descartes, Descartes tiene, primero que nada, es como el gran interés que él se pone a sí mismo, a aclarar cuáles son los principios de la naturaleza y el enemigo, bueno, por llamarle de una manera, el enemigo que va a tener Descartes es sobre todo la física aristotélica y en parte la metafísica aristotélica porque es una física que precisamente pretende ya no investigar la naturaleza. Es una física que establece una serie de leyes o de reglas de cómo funciona la naturaleza a partir de ciertas propiedades que tendría cada una de las distintas sustancias y ya no habría necesidad de buscar más, de investigar más, pero es una física que es inútil en el sentido, digamos, como práctico. No te sirve para hacer cañones, no te sirve pues para hacer muchísimas, muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, ni siquiera edificios o cosas ahí por el estilo, ¿no? Entonces, tiene Descartes esta dimensión práctica desde muy joven en su misma biografía. Si ustedes ven el discurso del método, es un libro también muy interesante porque empieza siendo muy autobiográfico, donde nos habla acerca de la escuela. Descartes es alguien que él es formado para ser abogado, como su padre, como su abuelo, y no pertenecen a la alta aristocracia, pero tienen una posición importante en esta sociedad, en la sociedad donde él crece, que es en el norte de Francia, en pues una pequeña región, ahí tienen una posición importante, y la idea de la familia de Descartes es que se forme en una buena escuela, que se forme en esta escuela de los jesuitas en La Flèche, porque es una escuela de las élites. Es la escuela en donde se están formando pues, los aristócratas y la alta burguesía. ¿Por qué? Pues porque los jesuitas están desarrollando en ese momento es parte de la Contrarreforma y lo que se dan cuenta en esta contrarreforma es que tienen que educar y que formar de cierta manera a estas élites para que no se vayan al protestantismo, para que no se vuelvan calvinistas o luteranos. Entonces, son escuelas hay ciertas escuelas, ¿no? Como esta donde estudia Descartes, que son escuelas, digamos, como lo más actual que había en pedagogía, en didáctica y en cosas así en su tiempo, es ahí donde está estudiando. Pero, por ejemplo, en la Flèche, lo que aprende Descartes acerca de física, acerca de cómo funciona la naturaleza, es puro aristotelismo que pues piensa Descartes que no sirve para nada, que más bien al contrario lo que hacen es detener precisamente el conocimiento de la naturaleza. Y prueba de eso es que los desarrollos que se están haciendo en gran medida en Europa no se hacen dentro de las universidades. Hay unas universidades en donde sí, como por ejemplo la Universidad de Padua. Ahí en la Universidad de Padua sí se está haciendo una gran investigación. Por ejemplo, ahí se hacen disecciones de cuerpos humanos y estas disecciones las hacen a espaldas de la iglesia
¿Por qué? Porque la iglesia defiende muchísimo la preservación del cuerpo. ¿Por qué? Pues por el juicio final, porque cuando sea el juicio final, uno tiene pues, usar un vehículo, ¿no? Pues para ir ahí a Jerusalén y ahí estar en el juicio y toda la cosa, y pues el vehículo pues es el cuerpo, ¿no? Y entonces necesitas de tu cuerpo. Entonces por eso para el cristianismo era muy importante preservar el cuerpo, enterrarlo, cuidarlo, para que cuando fuera el juicio final, pues el alma volviera al cuerpo y entonces fuera ahí. Pues sí, me imagino que no sería una imagen muy bonita, pero pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ponerse ahí a tasajear un cuerpo y ahí ponerse a hacerle disecciones y yo qué sé, pues no era el ideal de la iglesia, de la iglesia. Entonces se oponen muchísimo a eso porque están destruyendo pues precisamente el vehículo o el medio que va a usar el alma para poder ir al juicio. Entonces, en la Universidad de Padua, por ejemplo, lo que hacen es que hacen ponen un pequeño anfiteatro de estos para hacer la disección y para estudiar el cuerpo humano y lo hacen ponen debajo un canal, de manera que tenían un mecanismo en donde la plancha de disección la podían voltear y inmediatamente todo, pues el cuerpo caía directamente al canal y se deshacían así de todas las pruebas, ¿no? Y si llegaban, oye, ¿qué están haciendo? Ah, pues estamos diseccionando, pues hay un perrito o yo qué sé qué cosa, ¿no? Estaban haciendo, ¿no? Entonces ahí sí, pero en cambio, en el resto de las universidades, como en Oxford, en Cambridge o pues, por ejemplo, en París o en la Universidad de Salamanca o en distintos lugares, no se hacen disecciones, no se está haciendo investigación de esto que llamaban filosofía de la naturaleza, no se están haciendo estas cosas, sino que estas investigaciones se hacen fuera, por lo general, de las universidades. Entonces, ahora, entonces decíamos, en el caso de Descartes, él lo que se va a estar proponiendo como una de las metas es aclarar los principios de la naturaleza y aclarando estos principios de la naturaleza va a poder saber cómo reutilizar la naturaleza en su beneficio, en beneficio humano. Esto es hasta ahí, o sea, le hacen caso a Bacon nada más hasta cierta partecita, ¿no? O sea, no lo demás, ¿no? O sea, Bacon es un mal investigador realmente, ¿no? Es alguien, ya lo decíamos, ¿no? El martes pasado, lo que va a hacer Descartes es hacer sus propias investigaciones, hacer sus propias cosas. Pero ahora, lo que le interesa a Descartes, o sea, la búsqueda va a consistir, recuerdan que yo les ponía la imagen esta de la parábola de los ciegos. Lo que va a estar, lo que, digamos, desde la perspectiva cartesiana, lo que está diciendo Descartes es que estamos nosotros ciegos a cuáles son esas leyes en sí de la naturaleza, pero las podemos conocer utilizando nuestro bastón, que es la misma razón. Para Descartes es muy importante distinguir entendimiento y voluntad, o entendimiento y razón y voluntad, ¿no? Son dos facultades que tiene todo ser humano, pero son diferentes. El entendimiento o la razón es el vehículo que utilizamos nosotros para conocer la verdad. ¿Qué es la verdad para Descartes? La verdad es toda aquella idea que nosotros tenemos que corresponde con un objeto que está allá afuera. O sea, por ejemplo, esto que yo tengo aquí en mi taza es café y no mezcal, o bueno, si quieren café no con piquete, ¿no? Pues es muy temprano todavía, ¿no? Pero bueno, es café y como yo lo sé, pues solamente tomándolo, ¿no? Y pues haciéndole igual algún tipo de prueba o algún tipo de cosa, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, así es como yo sé que esto es solamente café o es café, pues ahí sin piquete, ¿no? O sin brandy o yo qué sé qué cosas le pondríamos, ¿no? Al café, ¿no? Entonces, esa sería la prueba, ¿no? Pero ahora, digamos, como de la verdad, o sea, es verdad aquello que corresponde con la idea que yo tengo, la representación que yo tengo que corresponde con un objeto que está afuera de mí. A ver, les voy a poner una imagen. A ver, denme un momentito, como para ilustrar un poquito esto. A ver, ¿dónde va a estar esto? Espérenme tantito, va a estar esto. A ver, yo creo que debería de estar aquí, ¿no? A ver si nos sirve. Bueno, les voy a poner la imagen bonita, ¿no? Aquí, miren, esto sí ya la encontré. Entonces,
¿no? En una teoría de la correspondencia, ¿no? Porque hay muchas teorías acerca de la verdad, ¿no? Y acerca sobre las ideas. Entonces, la teoría cartesiana es una teoría de la representación por correspondencia, ¿no? Es como, digamos, en términos epistemológicos, como le llamaríamos. O sea, la idea es que está la persona y dentro de la persona hay una serie de ideas. Hay una idea de un sol, de una luna y de un platillo volador. Y lo que va a hacer es preguntarse si corresponde allá fuera de la misma mente algún objeto con las ideas que uno tiene. Entonces, el término que utilizan, que lo utilizan en latín, pero hay traducción para todas las lenguas, es el de representación. Y representación es un término muy significativo y muy importante porque lo que nos indica a nosotros es que la idea que nosotros tenemos está volviendo a presentar, está volviendo a ser presente, o sea, hay una presencia de cierto objeto para la conciencia. Entonces, esto va a ser fundamental ya no solamente para la misma filosofía moderna, sino después también, por ejemplo, para Husserl y la fenomenología. La cuestión es que la mente humana, o pues si quieren en términos cartesianos, el alma o el espíritu, tiene una serie de ideas, pero estas ideas siempre están representando algo. Siempre hay un objeto, sea un sol, una luna, un árbol o un platillo volador, lo está volviendo a tener frente a sí independientemente de si el objeto realmente está fuera de sí, de la misma conciencia. ¿Sí? Entonces, la conciencia lo que tiene es que se le presentan estas cosas como reales, como existentes, ¿no? Como cosas que son, y lo que se está preguntando la misma conciencia, primero que nada con la duda metódica, lo que va a preguntar Descartes es si realmente hay algo fuera de, de su mente extramental, si estas cosas son entes extramentales que están allá fuera de sí, ¿no? Y para eso es la duda metódica, ¿no? Esta persona es quien se está haciendo la representación precisamente de esos objetos y de esas cosas, ¿no? Entonces, esto queda ya muy claro con Descartes. Y en Descartes la idea va a ser, bueno, vamos a ponernos a analizar las distintas representaciones que nosotros tenemos para poder dar con los principios o los elementos que construyen las mismas representaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es, hagan de cuenta que tenemos estos juegos, estos juguetes de Lego, ¿no? Y que tienes el juguete de Lego ya armado. Y lo que quiere hacer Descartes es considerar cada una de las representaciones como uno de estos objetos ya armados y lo que va a hacer es desmontarlo, es desarmar las distintas piezas para ver cuáles son las piezas primigenias o las piezas fundamentales para poder formar cualquier pensamiento, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la idea que tiene Descartes es que Dios, ¿no? Que crea la naturaleza y que crea todas las cosas, dejó los principios, las mismas leyes de la naturaleza, las dejó ya grabadas en la misma mente humana. ¿Por qué o cómo? Precisamente con los principios que usamos nosotros para hacernos una idea acerca de los objetos. O sea, yo puedo pensar el movimiento de esta taza, ¿no? O puedo pensar el movimiento, pues no sé, de esta libreta o de distintas cosas o de distintos objetos, porque en mi mente ya está grabada la idea de movimiento. Si no tuviera yo grabada en sí, en mi mente, la idea de movimiento, yo no podría pensar en movimiento. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuáles son esas ideas, cuáles son los principios del pensamiento, haciendo un análisis precisamente de las representaciones que tiene la conciencia? ¿Sí? Ese es el vehículo y ese es el sentido precisamente del método cartesiano. Y es lo importante del método cartesiano. En ese proceso no vamos a dar nunca con los principios. O sea, sí, Josafat. No, nada más le quería preguntar si en el caso de las ideas empíricas, según Descartes, primero las observamos y después se forma la idea, o se puede, o es como, digamos,
que al mismo tiempo o simultáneamente, en cuanto voy viendo, percibiendo un objeto y lo trato de analizar, al mismo tiempo se me forma esa idea o tiene que pasar, digamos, como que algún tiempo. A lo que voy es de que si se puede tener como que esa representación de un objeto al mismo tiempo que la percepción. Exacto, muy bien, muy buena pregunta, Yosafat, muy buena pregunta. Digamos que para los filósofos modernos que vamos a estar viendo nosotros aquí en este curso, esa es como una muy buena pregunta la que estás planteando, ¿no? Tanto para los racionalistas como para los empiristas, ¿no? La pregunta es entonces, eh, estos principios o estas leyes que nosotros podemos ver en los cuerpos, ¿estaban ya en mi mente o los aprendo, los conozco yo porque me llegan a través de la experiencia? Entonces, ya de principio aquí se nos va a presentar la cuestión de hablar de una necesidad o de solamente una probabilidad de esas distintas cosas. Si la cuestión me llega a mí de fuera, entonces yo voy a tener que estarme esperando a ver experimento uno, experimento 2, experimento 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 experimentos, pero no voy a poder hablar de la necesidad de que suceda eso. Por ejemplo, eh, pensemos en Galileo, ¿no? Galileo pone un plano inclinado, pone una pelota de madera y, bueno, el plano inclinado es una resbaladilla y por ahí pasa la pelota y va haciendo el cálculo del tiempo y la distancia que va recorriendo la pelota, ¿no? Y ahí va haciendo el cálculo, uno, dos, tres y así. Y saca una regularidad precisamente de la caída de los cuerpos. Pero esta regularidad que está sacando de estos experimentos, pues es del experimento número 100, número 200, número 300, número 400, pero es una regularidad que en sentido estricto solamente puede referirse a esos 400 experimentos. ¿Por qué voy a usar yo esta regularidad para nuevas caídas de cuerpos? Es más, para caídas de cuerpos que no son las de la resbaladilla o las del plano inclinado. ¿Cómo yo sé que va a funcionar en otros, no? Lo que va a decir, entonces, en la posición empirista, lo que vamos a tener es que se va a decir que nos llega a nosotros a través de las experiencias y en extremo solamente podemos hablar de probabilidad. No vamos a poder hablar de necesidad, o sea, de que esta regularidad que yo encontré, ok, muy bien, encontré la regularidad, pero es una regularidad que solo funciona para los casos que yo he estudiado. Yo no puedo asegurar que va a funcionar para casos nuevos. En cambio, en el racionalismo, lo que vamos a tener en el caso de Descartes, el caso de Spinoza y el caso de Leibniz, lo que vamos a tener es que ellos van a afirmar que está en la mente humana ya están grabadas esas reglas, esas reglas. Entonces, lo que va a ocurrir según Descartes en este caso es que es desde el mismo principio mental que ya está ahí grabado, ya está puesto en la mente, que yo puedo pensar el movimiento o que yo puedo pensar la caída de los cuerpos. Es porque ya está grabado en mi mente. Digamos que lo que yo estoy viendo cuando se está moviendo el cuerpo es que yo estoy viendo una instanciación de el principio que está en mi misma mente. O sea, es mi mente la que digamos, el que esté en mi mente grabado, el que lo posibilita para que yo lo vea, ¿no? Y las distintas cosas, entonces, eh, sí, más o menos, Yusufat, entonces, pero es muy importante, muy buena pregunta, muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, esto es lo que van a estar pensando los racionalistas, en este caso, pues los que vamos a ver aquí, Descartes, Spinoza y Leibniz. No, van a considerar que está en la misma mente los principios que van a posibilitar lo que nosotros vemos, ¿no? Y lo que nosotros, no, o sea, no el hecho de que esto sea una taza, no, eso no está grabado en mi mente. Hay también, eso también hay que ver, o sea, lo que está entendiendo Descartes por ideas innatas no es propiamente ya el contenido de mi representación como tal, o sea, una taza roja que tiene café. No, eso no está grabado en mi mente. Lo que está grabado en mi mente es la idea de, por ejemplo, de unidad. Está grabada en mi mente la idea de movimiento, la idea de cambio. ¿No? Está grabado en mi mente la idea de figura. Y lo que hace es que cuando yo tengo este objeto o tengo este otro objeto,
es que tengo dos objetos, son dos objetos rojos, pero estos dos objetos están cada uno instanciando de manera diferente la figura. Pero yo tengo la posibilidad en sí de pensar figuras y representarme figuras, distintas figuras, pero no qué figura en particular. O sea, no estaba grabado en mi mente que yo me iba a topar con este pequeño, pues no sé, muñeco de cuadros de madera, ¿no? Eso no, no está grabado, ¿no? Pero sí está grabado en mi mente que yo puedo tener una representación con un objeto, con una figura, ¿sí? Según ellos, no según ellos. Entonces, volviendo a esta cuestión, entonces, digamos, un poquito, es muy interesante, ¿no? Que Descartes considera que, o entender por qué Descartes considera que tiene que hacer metafísica, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, por ejemplo, Newton ya considera que no tiene que hacer metafísica? O sea, no tiene que saber, por ejemplo, Newton por qué es la naturaleza de la gravedad. ¿No? Newton dice, pues no sé realmente qué es la gravedad en sí, o no sé qué es el tiempo. El mismo Newton puede pensar que el tiempo y el espacio son infinitos, ¿no? O, pero entonces se va a enfrentar con el problema de si son infinitos, entonces son coeternos a Dios. Y entonces, ¿qué son al margen de Dios o son Dios mismo? O sea, ese es un rollo, pues no es fácil de decidir, ¿no? Y más en un contexto religioso. Y en cambio, Newton va a decir, son regularidades y como regularidad es suficiente para que yo las piense, ¿no? No necesito yo saber a ciencia cierta si, cuál es su naturaleza. En cambio, Descartes considera que sí tiene que saber cuál es su naturaleza. Y la razón de esto está en parte en lo que él está entendiendo por razón o por entendimiento, que es la facultad que nos permite a nosotros conocer la verdad. Otra vez, ¿qué es la verdad? Por ejemplo, de este ejemplo que les pongo aquí, la verdad es por ejemplo, las ideas verdaderas son las de la luna, las del sol y las del árbol, pero en cambio la idea del platillo volador, del ovni, es falsa porque no hay ningún objeto que corresponda con ese. ¿Sí? Entonces esa sería una idea falsa y en cambio las otras son tres ideas verdaderas. Entonces, con esta teoría de la correspondencia, posibilitada, según Descartes, por la facultad de la razón o del entendimiento que tiene todo ser humano. Todos los seres humanos tenemos la misma facultad, ¿no? Y la misma posibilidad de conocer la verdad o la falsedad, según Descartes. Y en un sentido muy, muy, muy sencillo, igual muy problemático, pero pues muy sencillo, ¿qué es verdad? Lo que sí allá está, lo que sí está fuera de mí. Y que es mentira lo que yo afirmo que está fuera de mí, pero que no existe, ¿no? Eso es mentira. Ahora, eso es una de las facultades. La otra facultad que considera Descartes es la voluntad. De hecho, Descartes piensa que la voluntad es lo que nos asemeja a Dios. O sea, cuando en el Génesis se dice que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, estamos con la voluntad, con una voluntad casi infinita. No es infinita como la de Dios. Dios tiene entendimiento, tiene voluntad y son infinitos. Los nuestros no. Pero nuestra razón o entendimiento es muy limitado porque necesita hacer pruebas para poder corroborar la verdad o la falsedad de las representaciones. Por ejemplo, o sea, no es suficiente con que yo tenga las ideas en mi cabeza, sino que necesito ir fuera para corroborar la existencia o no de las ideas que tengo yo en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, el entendimiento es un entendimiento procesual, ¿no? Esto es, lleva distintos pasos. No puedo yo saber si una idea que yo tengo en mi cabeza es verdad solamente por tenerla en mi cabeza. Yo requiero de un criterio externo, ¿no? O al menos de un tercer criterio, ¿no? De un criterio ajeno a la misma representación, externo al menos a la representación, para poder saber si es verdad o no. Entonces, pero la voluntad es casi infinita, o sea, nosotros podemos desear infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas, aunque solamente podamos nosotros conocer algunas de ellas. Entonces,
De hecho, la explicación de Descartes acerca del error es precisamente depende de esta diferencia entre el entendimiento y la voluntad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me equivoco? ¿O cuándo me equivoco? Me equivoco cuando yo no me espero, cuando me desespero, y no me espero a que la razón o el entendimiento lleven a cabo las pruebas suficientes para saber si una de mis ideas existe, o sea, tiene su objeto fuera de mi mente o no. Cuando yo me desespero y entonces asumo que, que es tal cual verdadero aquello que está en que está en mi mente, en mi conciencia, es cuando me equivoco. Sí, esa es la explicación que hace Descartes del error. Entonces, hasta aquí vamos bien, hasta aquí vamos bien con la distinción entre entendimiento o razón, ¿no? Ahorita, pues aquí en Descartes lo vamos a tener entendiendo igual, ¿no? Ahora, ¿no? No vamos a ver ahorita grandes diferencias en eso, pero por una parte la facultad del entendimiento razón y por otra parte la facultad de la voluntad, ¿sí? Y la explicación acerca del error, ¿sí? Más o menos ahí vamos bien. Profesor, Oh, sí, 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 adelante. ¿en qué sentido el entendimiento no podría formar parte de la voluntad, tal como lo concibe Descartes? Ok. Ok, porque el entendimiento lo que hace es que solamente corrobora si hay un objeto extramental que corresponda con la representación o con la idea que nosotros tenemos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hace el entendimiento? Checar si realmente existe afuera de la cabeza este objeto, este sol, o si existe afuera de la cabeza la luna, o si existe fuera el árbol o el platillo volador. Y la voluntad lo que hace es que la voluntad es la que afirma o la que niega, ¿no? La que desea o la que rechaza, ¿no? Las distintas cosas. Entonces, por una parte está, o sea, lo que piensa Descartes es que cuando yo encuentro la verdad, a la voluntad no le queda de otra más que aceptarla, ¿no? Necesariamente tiene que aceptar la verdad. O sea, si la evidencia me muestra a mí que esto es café, pues mi voluntad tiene que aceptar que esto es café. O sea, por más que mi voluntad diga, no, yo quiero que esto sea, pues no sé, otra cosa, ¿no? Un champurrado o otra cosa, pues no, no lo es. O sea, sigue siendo y lo sigo probando y me pone nervioso y yo qué sé, pues sigue siendo entonces café, ¿no? Entonces, tienen operaciones diferentes, ¿no? O sea, realizan funciones diferentes. El entendimiento, la función que realiza es corroborar o no, no la correspondencia entre una idea y su objeto, y en cambio, la voluntad lo que hace es afirmarlo o negarlo. Por ejemplo, pensemos en el platillo volador. Igual, supongamos que somos fanáticos de Maussan, ¿no? Y de Tercer Milenio y de esas cosas, ¿no? Y entonces nosotros estamos convencidos en que existen los ovnis, pero no hemos visto ni uno. Y vemos los videos y vemos las fotografías y vemos las cosas y pues tal vez entonces es mi voluntad la que salta y dice, claro, o sea, esto es suficiente. Y la razón puede decir, oye, pero espérate, no, tal vez me faltan más evidencias, falta que sepamos cómo es el ovni, falta que me digan qué come el ovni, ¿no? O cómo alimenta a la nave espacial, o etcétera. Pero la voluntad se desespera y dice, no, no, yo quiero esto, yo quiero el otro, ¿no? Y yo quiero que esto sea verdad. ¿Cuántas veces no nos engañamos? Esa es la parte también muy interesante de toda del método cartesiano. ¿Cuántas veces nosotros no nos desesperamos y afirmamos cosas porque deseamos que sean verdad? Aunque sepamos claramente bueno, aunque sepamos claramente que no tenemos ninguna evidencia para afirmar su verdad, ¿no? Pues eso es parte de la misma política y es parte de la vida social o de la misma vida religiosa, ¿no? Este es un tema que es muy, pero muy, muy importante para Descartes en su contexto, ¿no? Cuánto de es un contexto en donde hay varias formas de entender el cristianismo y no solo hay varias formas de entenderlo, sino que la gente se mata por eso. O
O sea, se matan católicos contra calvinistas, ¿no? Pensemos, igual el contexto cartesiano lo tienen ellos muy fresco y muy claro, ¿no? La noche de San Bartolomé, ¿no? Es donde, ¿quién es? Es Enrique III, ¿no? Es el que mata matar a los hugonotes, ¿no? A 5.000 calvinistas que van a París a esta convención para ponerse de acuerdo y tratar de hacer unas ciertas reglas de vida pacífica religiosa y los mandan a asesinar, ¿no? En la noche es muy fácil porque en París resulta que todos son católicos, la gran mayoría es católica y no quieren darle hospedaje a un calvinista. Se les conoce como hugonotes precisamente a los calvinistas franceses y tienen que dormir en la calle. ¿Esto qué año es? Wikipedia siempre nos ayuda, el que alguno de ustedes lo busquen, ¿no? Es la noche de San Bartolomé, ¿no? En 1500, finales del siglo XVI. Y lo que deciden es precisamente mandar a matar en la noche, pues tienen que dormir estos, como nadie les da hospedaje, pues duermen en las calles, no esperando al otro día, pues para poder hacer esta convención, y los mandan a asesinar en la noche. Y es muy fácil identificarlos porque, pues bueno, aunque es oscuro, ¿no? Y no hay mucha luz que digamos, ellos van vestidos sobre todo de negro y usan ropas muy austeras, a diferencia de los católicos que usan pues muchos colores y cosas en ese contexto, ¿no? Entonces es fácil y matan a cerca de 5.000 personas, ¿no? Durante la noche. Entonces, ellos están muy conscientes de eso, o sea, la gente se está matando por una serie de creencias y en nombre de Dios. Claro, Descartes no se va a meter de manera directa hacia eso, pero Descartes se considera a sí mismo un católico. Un católico que de hecho se va a trabajar a un país calvinista, ¿no? Se va a trabajar a Holanda, vive muchos años en Holanda, vive en Leiden hay una universidad muy importante, es donde está la universidad holandesa más importante de ese tiempo, ahí vive un tiempo en Ámsterdam, vive en distintos lugares, pero en un país calvinista, y de hecho le preguntan los amigos católicos, oye, ¿qué haces en ese país, no? ¿Por qué no te vienes a París? Y dice Descartes, no, pues es que en París hay mucha fiesta y hay mucho reventón y hay mucha reunión y pues no me va a dar tiempo de hacer mis investigaciones y en cambio en Holanda pues dejan a cada quien trabajar en sus cosas y hacer sus propios trabajos y entonces pues dejan a la gente en paz, ¿no? Entonces por eso esa es la razón que él da, ¿no? Pero bien. Se trata de una cuestión muy, muy, muy importante. O sea, lo que está tratando de encontrar Descartes entonces es cuál es el bastón, no, otra vez yendo a la metáfora de la pintura de la parábola de los ciegos, cuál es el bastón que tenemos los seres humanos sin importar si somos católicos, calvinistas, luteranos, musulmanes, judíos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es ese bastón para que sobre eso podamos nosotros encontrar la manera de, pues precisamente, lo que a él le interesa, dominar la naturaleza? Pero él considera que tiene que hacer metafísica precisamente porque solamente haciendo un estudio acerca de la naturaleza de la misma conciencia, de la naturaleza de esta sustancia pensante que es cada uno de nosotros, es que él cree que puede dar con ese bastón. Ahora, y lo que aquí sí ya va a ser más importante también es que Descartes, a diferencia de Bacon, Descartes considera que no puede ser simplemente una investigación de la naturaleza haciendo experimentos. Antes de hacer los experimentos, yo tengo que conocer cuáles son los principios, precisamente digamos, los principios que están grabados en mi mente, que son los principios con los cuales Dios hizo la naturaleza. Y solamente conociendo esos principios es que entonces ya yo puedo hacer los experimentos. No es que Descartes rechace los experimentos, él quiere hacer experimentos, pero considera que primero, antes de hacer los experimentos, tengo que saber cuáles son los principios. ¿Por qué? Porque los principios me permiten a mí precisamente construir las representaciones, o sea, las ideas que yo tengo. Entonces, para poder saber pues para poder conocer cómo se regula la naturaleza, tengo que saber yo cuáles son las posibilidades que tiene mi propia conciencia para conocer esa regularidad. Si no, no la puedo conocer.
Y por eso hace Descartes metafísica. Y es muy curioso porque en una de las cartas son interesantísimas y las preguntas y todo, ¿no? Ustedes tienen este libro, ¿no? El libro de las meditaciones metafísicas. Ahí les puse el libro de las meditaciones metafísicas y las meditaciones metafísicas son 6 meditaciones y es un libro que, miren, hasta, al menos en esta edición, ¿no? En esta edición que yo tengo, hasta la página 240 ahí, hasta la página 250 vienen las meditaciones metafísicas, pero después vienen las objeciones y las respuestas a las objeciones en casi otras 750 páginas. O sea, la cuarta parte del libro son realmente las 6 meditaciones y las otras 3/4 partes del libro son las objeciones y las respuestas a las objeciones que hace Descartes. Y son interesantísimas porque pues muchos lo que hacen, bueno, ¿qué hace Descartes? Descartes ves a alguien un tanto, pues sí, soberbio, ¿no? O sea, Descartes considera que ya encontró la neta del planeta, ¿no? Y Descartes dice, estas 6 meditaciones están perfectas, las meditaciones sirven pues precisamente para eso, ¿no? Para que uno reflexione sobre las propias representaciones y encuentre los principios del pensamiento humano. Y al encontrar los principios del pensamiento humano, lo que va a hacer es entonces poder sacarle mejor provecho, más provecho a la investigación de la naturaleza. Y entonces sí va a poder conocer, no solamente conocer, va a conocer las leyes de la naturaleza, sino que sí las va a usar en beneficio humano, ¿no? Entonces, lo que hace Descartes está tan convencido de que dio con esos principios que envía el libro, él tiene a este muy buen amigo que es Magan Mersenne, le envía el libro a Mersenne y le pide a Mersenne que se dedique a buscar a personas que sean pues muy brillantes y que sean muy importantes, también él para darle difusión a su propio pensamiento, para discutir el libro, ¿no? Para ver si hay algunas dudas o algunas cosas, ¿no? Y pues le llueven las dudas por todos lados, ¿no? Eso igual no lo esperaba Descartes. Y de hecho se enoja y se pelea con algunos de ellos. Por ejemplo, se enoja con Gassendi. No, Pierre Gassendi es uno de los filósofos franceses más importantes de ese momento y se enoja terriblemente también con Thomas Hobbes, ¿no? Con Hobbes también discute durísimo y de hecho luego pide de carta al editor que publique las meditaciones sin las objeciones de Gassendi y las de Hobbes. Pero claro, el editor se da cuenta que ahí va a estar lo taquillero, ¿no? En las peleas y en las luchas que van a hacer. Y entonces publica los libros, bueno, publica el libro con las objeciones y las respuestas tanto de Gassendi como las de Hobbes. Entonces, entre las distintas preguntas que le hacen, hay unas preguntas buenísimas, ¿no? Buenísimas. Por ejemplo, las de Hobbes. Hobbes le dice, a ver, espérese. Entonces usted dice que usted piensa y entonces por eso puede estar seguro de que usted existe. Muy bien, estamos de acuerdo. Pero después usted afirma que porque existe puede saber que es una cosa pensante, porque estaba usted pensando. Pero oiga, ¿qué ocurre si yo estoy caminando y realizo esta misma operación? ¿No? Entonces yo voy a decir que soy una cosa caminante. ¿No? Soy una cosa paseante, ¿no? ¿Por qué no lo voy a pensar, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo, oye, estoy caminando, entonces existo, entonces soy una cosa caminante. Porque usted va a rechazar esa dimensión. Claro, Hobbes es un materialista, ¿no? Entonces él, pues por ahí le busca y son objeciones buenísimas, ¿no? O, y así, ¿no? Muchos otros les hacen distintas objeciones. Y en una de estas, pues lo que Descartes dice es que, bueno, es que saben que a mí la verdad la metafísica no me interesa. A mí lo que me interesa es el estudio de la naturaleza. Pero pues los otros le van a decir, oiga, pues no le va a interesar la metafísica, pero mire usted, y dice Descartes todavía, dice, miren, a lo mucho le dedico 1 hora al día a la metafísica. Yo me dedico a hacer otras cosas que son más interesantes que la metafísica. La metafísica es muy aburrida. Pero Descartes abre una puerta ahí muy importante que al hacer todo este método, su método, al que ahorita revisamos, que es poner precisamente, o sea, por ejemplo, ¿por qué va a ser considerado Descartes y no Bacon el padre de la filosofía moderna, por ejemplo, Hegel?
¿no? En su historia de la filosofía, Hegel varias veces y hace un buen análisis. Hegel es un buen historiador de la filosofía. Hace un buen análisis sobre las diferencias entre Descartes y Bacon y va a considerar Hegel que es Descartes el padre de la filosofía moderna, no Bacon. ¿Por qué? Porque Descartes pone en la conciencia humana el fundamento del conocimiento de la realidad. Y eso no lo está haciendo Bacon. O sea, Bacon considera que en la naturaleza están las llaves, pues, para poder conocer la regularidad y las leyes, etcétera, pero no están puestas en la naturaleza, no en la conciencia. Y en cambio, en el caso de Descartes, el análisis de la propia conciencia y sus representaciones y sus ideas, lo que nos permite a nosotros conocer la posición del hombre en el universo, ¿no? O sea, no cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar entonces ya como el principal instrumento filosófico el análisis de la conciencia. Y es el análisis de la conciencia lo que le da solidez a la realidad misma, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que Descartes sea el padre de la filosofía moderna. Y tiene mucha razón Hegel, o sea, no es un rollo, miren, Hegel como pues, buen prusiano, él lo que se muere, claro, también en otro espacio dice, no, es que Lutero es el padre de la modernidad, ¿no? Porque es el que descubre la conciencia, ¿no? Y así, ¿no? Pero a pesar de eso, pues él tiene que aceptar que es Descartes el primero que hace esto y los demás, los otros filósofos van a seguir a Descartes en esto. O sea, pongamos, ok, lo vamos a ver, ¿no? Las críticas, las objeciones que hace Locke precisamente a el innatismo cartesiano, pero aún así la obra de Locke son ensayos del entendimiento humano. O sea, ya está aceptando que es el entendimiento humano, que es la conciencia, el campo de estudio para poder comprender quiénes somos, qué hacemos, qué debemos de hacer, a dónde debemos de ir, etcétera, ¿no? Es el análisis de la conciencia. Entonces, ahora, también pensando en la fenomenología, como pues, se va a interesar muchísimo Husserl, ¿no? En la primera mitad del siglo XX y que va a dar paso, este paso tan importante, pues a Heidegger, pues ya a otros tantos, ¿no? A pues, Gadamer, etcétera, etcétera, ¿no? A otros tantos. Eh, lo que es muy importante que está haciendo el mismo Descartes es que nos está diciendo que toda idea es una representación que tiene un objeto, pero también un sujeto, que es la conciencia. ¿Sí? Este sujeto está presente en todas las ideas, pero el objeto que se le presenta al sujeto también se le presenta, decíamos, precisamente como una presencia, como un algo que tiene enfrente, ¿no? Con una posición, si quieren, hasta espacial, ¿no? Aunque nosotros no lo veamos. Por ejemplo, pensemos en el ovni, en el extraterrestre, en este platillo volador. Bueno, pues no lo estoy viendo, pero nosotros pensamos si existe vida fuera del planeta Tierra, si existe vida extraterrestre, y nos estamos representando esa vida como algo frente a, ¿no? Como una presencia, como algo dado, ¿no? Y esto va a ser muy importante, va a ser importantísimo también para la ética, ¿no? Porque desde la perspectiva de la ética, lo que nosotros entonces pensamos es, pues, una presencia de qué, de otra voluntad, ¿no? De otra voluntad, o sea, mis propias ideas me están a mí hablando, aunque yo esté encerrado en mi conciencia, ¿no? Aunque estuviera cerrado en mi conciencia, mis propias ideas me están hablando del otro, de otra persona, ¿no? De otras presencias, de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí están, aunque yo no tenga ese contacto con ellos, ¿no? Bien, ay, perdón, no he visto las preguntas, ¿no? Sí, ahí estaba. Ok, perdón, entonces, la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 es entonces la noche de San Bartolomé, ¿verdad? Es cuando se da el asesinato esto de los hugonotes, ¿no? Entonces, sí, Descartes nace en 1596, ¿no? Entonces, piensen ustedes que son contextos en donde esto se tiene muy fresco, se tiene muy, muy,
pues sí, otra vez muy presente, ¿no? Muy presente las luchas y quieren dar cuenta de estas cuestiones. En cualquier momento levanten la mano, abran el micrófono o escriban aquí en el chat y ahí vamos viendo las distintas preguntas que tienen ustedes, ¿no? Entonces, el, ¿dónde estamos aquí? Sí. Entonces, lo que interesa muchísimo es que nosotros podamos, bueno, ahora, en el caso de Descartes, ¿no? En el caso de Descartes va a estar haciendo este análisis de la conciencia, este análisis de nuestras representaciones, de lo que él está pensando, de lo que está viendo, ¿no? Entonces, el método cartesiano tiene 4 pasos, ¿no? Estos pasos están descritos de una manera mucho más clara en el discurso del método, pero también los encontramos ya en su ejercicio en las meditaciones metafísicas, ¿sí? Eh, el primer paso del método es la duda metódica, o sea, lo que hace este primer paso es precisamente poner en duda si es que realmente existe en los objetos de sus representaciones, ¿no? Este es el primer paso. Y entonces lo que hace el siguiente paso, el análisis, es pues, buscar esa corroboración, ¿no? Es empezar a ver las distintas partes que lo componen. Entonces, en sentido estricto, lo que estaría haciendo Descartes, sobre todo, estar viendo, bueno, a ver, por ejemplo, si yo me estoy representando el sol, me estoy representando un objeto, un cuerpo, con un largo, con un ancho, con una profundidad, con cierta figura, con ciertas propiedades, ¿no? Que es incandescente, que ilumina, ¿no? Que tiene, pues, por ejemplo, ¿no? Con esas propiedades. Y ahora yo puedo ponerme a corroborar si existe ese objeto o no existe ese objeto fuera de mi mente, ¿no? Fuera de mi conciencia. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues simplemente si es de día, pues viendo hacia el sol o poniendo pruebas, pues por ejemplo ahora que está bien nublado, poniendo distintas pruebas, ¿no? Para ver si hay un sol o cosas por el estilo, ¿no? Y hacer una serie. Pero lo que le interesa a Descartes no es en sí ahorita ponerse a ver si hay un sol o hay una luna o hay un árbol, sino sobre todo ver pues precisamente este tipo de conceptos como el de figura, el de movimiento, unidad, sustancia, estos distintos conceptos son los que le interesa a él, primero que nada, encontrar dentro de la misma conciencia, como los principios para cualquier representación. Entonces, fíjense, o sea, eso es lo interesante de, por ejemplo, incluso considerar en mi análisis, pues puedo estar considerando al ovni, o puedo estar considerando a Cañitas, o puedo estar considerando no sé, ¿no? Cualquier cosa que se les ocurra a ustedes, es algo que tiene una figura, es algo que tiene una extensión, es algo que tiene un largo, un ancho, una profundidad, es algo que tiene movimiento, es algo que tiene cambios. Entonces yo puedo decir que el cambio o el movimiento, la figura, la magnitud, son conceptos que están previos en mi mente. Sí, sí, entonces esto es propiamente el análisis que está realizando el método cartesiano. Ahora, también hay una parte, bueno, voy más bien entonces rápido con esto. Después lo que tenemos es que, por ejemplo, podemos corroborar nosotros la existencia del Sol viendo si se evapora el agua, ¿no? Su acción esta de si calienta, ¿no? Y cosas así. Y yo puedo encontrarme con, en la síntesis, lo que hago yo es entonces relacionar los principios y irlos construyendo, y ir viendo cuáles son las consecuencias de estos principios. Y entonces puedo saber que el sol evapora el agua, pero yo también me puedo preguntar si, pues no sé, una hoja, ¿no? Una de estas plantas, ¿no? Si me permite a mí, me da realmente la suerte para poder conseguir dinero, ¿no? Y entonces yo me puedo estar preguntando aquí si hay una relación causal entre el sol y la evaporación del agua, o entre el trébol
de cuatro hojas y conseguir dinero. Y si yo voy entonces, la experiencia es muy importante en Descartes. Esto a veces se presenta a los mismos empiristas, les gusta mucho rechazar y criticar a los racionalistas como si fuera gente que no hace experimentos. Eso no es cierto, ¿no? Descartes y el Spinoza mismo y Leibniz se la pasan luego haciendo experimentos como locos, ¿no? Pero la diferencia está en lo que comentábamos antes, que antes de hacer el experimento consideran que tienen que aclarar cuáles son los principios con los cuales funciona la mente, con los que trabaja la mente y piensa los distintos objetos, ¿no? Entonces, ya que Descartes encontró esos principios como la figura, el movimiento, pues la extensión, la unidad, la substancia, etcétera, ahora va a usar esos principios para precisamente buscar si funcionan o no las relaciones causales que se les están ocurriendo, ¿no? La relación causal entre el sol y la evaporación del agua y la relación causal entre el trébol y conseguir dinero. Y entonces es ahí donde tiene lugar el experimento. O sea, experimento es una experiencia controlada, no es una experiencia en donde nosotros estamos poniendo cuáles son las reglas del funcionamiento y hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces es ahí donde entra esta cuestión de la síntesis. Y luego el último paso, el cuarto paso del método cartesiano es una revisión en donde nosotros vemos si existe o no existe, bueno, si nosotros trabajamos con todas las cosas con las que queríamos trabajar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí en esto? Con esto del método cartesiano, con la forma en que trabaja, con para qué se hace, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Entonces seguimos un poco, ¿no? El mismo método cartesiano, bueno, el próximo martes veremos las consecuencias morales del mismo método cartesiano, ¿no? Y por qué Descartes tiene que plantearse una moral provisional y cuál es el papel importante que tiene esto con la ética, ¿no? Ah, sí, el cuarto paso, entonces, Alejandra, es más bien hacer un recuento de que no nos faltó algo por investigar, en que realmente pudimos resolver como las dudas que nosotros teníamos. Si nos faltó algo, nos regresamos al segundo y al tercer paso. Ahora, el método Profe, cartesiano, sí, perdón, perdón. perdón, me perdí un momento. ¿Cómo es el tercer paso? Entonces, el primer paso es la duda metódica, el segundo el análisis, el tercero la síntesis y el cuarto es un resumen. Es bien importante en filosofía, fíjense, ya ahorita nosotros, vean ustedes a los distintos filósofos que les interese, sea quien sea, siempre van a estar usando estas dos grandes herramientas que tenemos en la filosofía, que es el análisis y la síntesis. Estas son unas herramientas clarísimas desde el uso de la retórica, por ejemplo, desde Quintiliano y Cicerón, ahí están muy presentes. Pero pues, a veces las dejamos un poquito de lado, pero Descartes las vuelve a recuperar como esta parte del proceso. Pero ahora, esto es también muy importante. Hay una diferencia muy importante entonces entre el análisis y la síntesis. El análisis es una división, es una separación, o sea, yo me pongo a separar cosas, pero yo solo puedo analizar lo que antes está pegado. Por ejemplo, yo puedo analizar la taza y decir, pues una taza es un recipiente que tiene un cuello, que tiene un fondo y que tiene un asa, y que está hecho de un material también resistente al calor y cosas así, ¿no? Y resistente a los líquidos, ¿no? Que no se cuelan los líquidos y así. Eso es una taza, ¿no? Pero lo puedo analizar, ¿por qué? Pues porque la taza ya tiene varias piezas, ¿no? Tiene un material, tiene un cuello, tiene el fondo, tiene el asa, etcétera, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un objeto así, pero sin asa, yo no puedo decir que esto es una taza, ¿no? Esto es un vaso. Y en cambio, si a esto yo le rompo el asa, pues bueno, pues podría yo tener un vaso, ¿no? Entonces, yo solo puedo analizar cosas que ya están compuestas. Yo no puedo descomponer lo que es simple. Lo que es simple, o sea, pues como definición, es algo que no tiene partes, ¿no? Sí, es algo indivisible. Entonces, ahora, entonces ese es el análisis. Entonces, yo solo puedo analizar lo que está compuesto.
Y después, en la síntesis, es el proceso inverso. En la síntesis lo que yo hago es que yo pego, es que junto cosas que están separadas. ¿No? Por ejemplo, en la síntesis, pues yo puse café en mi taza, ¿ya? Y entonces tengo una taza con café. Pero otra vez yo lo puedo analizar y sacar la taza o beber, digo, sacar la taza, sacar el café o beberme todo el café y entonces ya en esta taza ya sería la pura taza, el puro objeto, ¿no? Sí, entonces son procesos inversos, ¿no? El proceso del análisis y el proceso de la síntesis, y son procesos filosóficos fundamentales. O sea, los vamos a estar usando todo el tiempo. Ahora, Descartes comienza con el análisis precisamente porque, pues porque ya la misma creación divina, Dios creó las cosas para que a mí se me presenten de manera compuesta. Otra vez, yo tengo la idea de un árbol o tengo la idea del sol o esto, porque ya son objetos compuestos y porque en mi representación del sol o de la luna o del árbol o así, yo tengo ya la combinación de cosas. Entonces yo puedo analizar, porque antes Dios hizo la síntesis, o sea, Dios lo juntó, pero yo no hice esa síntesis, yo no lo inventé. Yo nada más lo que estoy haciendo es separando aquello que Dios mismo ya creó y que juntó. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque pues precisamente nos permite comprender cómo estás realizando este procedimiento de Descartes. Entonces, Descartes, ¿qué está analizando? Está analizando compuestos que Dios mismo ha posibilitado. Ok, una buena pregunta es, Dios me metió a mí todas las ideas que yo tengo, ¿no? Las distintas ideas, etcétera. Bueno, lo que Dios metió son los elementos y yo a través de mi experiencia con los objetos voy teniendo ya como uniones, ¿no? Y compuestos en mis representaciones. Entonces, toda representación que yo tengo es ya un compuesto que yo puedo analizar, precisamente. Sí, Marta, sí, sí, ¿Se escucha? sí. Hola. Profesor, en el caso de Descartes, ¿la realidad solamente existe si el proceso de conciencia tiene, o sea, puede dar una explicación? O sea, si hay cosas que la conciencia no puede analizar o no tiene esa representación, como decía, entonces no es válida esa realidad. Ok, ok. Entonces, muy bien, Marta. A ver si entonces agarré más o menos la pregunta. Para Descartes, ¿es verdad aquello que la misma, o sea, es verdad aquello que existe afuera de la misma mente, independientemente de si la mente lo sabe o no lo sabe? ¿No? Nosotros tenemos la facultad de la razón o entendimiento que nos permite corroborar esa verdad, pero Dios es el que hace las verdades, o sea, Dios, digamos, como que barajeó las cartas y ya las repartió. Y nosotros lo que hacemos es corroborar, pues bueno, cómo fue la repartición, ¿no? Y qué quedaron en las cartas, digamos, ¿no? Pero es Dios el que lo hace, ¿no? Nosotros corroboramos aquello que Dios mismo ya decidió y ya estableció que es la verdad. Entonces, de hecho, les gusta Descartes, a Spinoza, a Leibniz, les gusta hablar de las verdades eternas. Estas verdades eternas son hechas por Dios. Dios es el que las establece. Ahora, Descartes, como buen católico, bueno, pues igual no les debería decir así porque luego me van a criticar, pero bueno, Descartes cree fervientemente en un Dios voluntarioso, en un Dios trascendente, en un Dios separado de su creación. Pero es un Dios voluntarioso, es un ser infinito. Y entonces Dios en cualquier momento puede cambiar las reglas del juego, ¿no? Eso es muy curioso en Descartes. Entonces, fíjense, o sea, por una parte le está investigando y estudiando cuáles son los principios con los cuales nosotros formamos, pues precisamente todos nuestros pensamientos para poder comprender la regularidad de la naturaleza, ¿no? Pero por otra parte acepta que Dios es un ser omnisciente, omnipotente, que en cualquier momento puede cambiar todas las reglas y Dios de repente puede decidir desaparecer la idea de sustancia, por ejemplo, o la idea de nuestras cabezas, ¿no? O desaparecer la idea de cambio, ¿no? O la idea de movimiento. Ahora,
¿cuál es entonces uno se queda, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Ante eso, bueno, no se preocupen, Dios es bien buena onda. Así como Dios es omnisciente y es omnipotente, es perfectamente infinito, ¿no? O sea, él nunca va a actuar mal. Por eso es también bien interesante el contraste que pone Descartes con lo del genio maligno. O sea, no es simplemente un ejemplo sacado de la manga, sino lo que está haciendo Descartes es plantear qué tal que en esta relación que nosotros tenemos con los objetos externos, en esta relación de aquí, ¿qué tal que interviene un ser maligno? Y realmente a mí me mete datos en mi conciencia que no existen allá afuera, ¿no? Y entonces este ser está metiendo dentro de mi conciencia información falsa, ¿no? Luego se va a actualizar este ejemplo cartesiano con el ejemplo de qué tal que hay un científico loco que me sacó el cerebro, ¿no? Así tipo Matrix, ya después lo vamos a ver en la película, que me sacó el cerebro y que tiene mi cerebro en una cubeta, pero lo tiene conectado de tal manera, y además es un científico, muy buen científico, que mantiene vivo mi cerebro y lo tiene conectado ahí con un super cableado, yo qué sé, y me hace creer que yo ahorita en este momento estoy en la Ciudad de México y que es la 1:17 de la tarde y que estamos teniendo esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué tal que esté interviniendo ahí? Y la única solución que encuentra Descartes ante esto es hablar de esta perfección moral de Dios. O sea, Dios no puede querer el mal. O sea, Dios no puede engañar. Dios no puede entrampar. Somos nosotros los que nos entrampamos, los que nos engañamos solos, los que caemos en pecado o los que nos equivocamos. No es la respuesta que da Descartes. O sea, Dios nunca lo va a hacer, ¿no? O sea, nunca va a ser mala onda. Entonces, por eso, piensa Descartes, pues podemos confiar en que si yo ahora, después del análisis, me encuentro con estos principios, decíamos la substancia, la idea de substancia, de figura, de movimiento, pues bueno, las distintas, ¿no? Magnitud, ¿no? Extensión, etcétera, simpleza, ¿no? Si yo me encuentro con estas ideas, puedo estar seguro que van a seguir funcionando y que Dios no de repente claro que Dios podría cambiar absolutamente todo, pero como es perfecto moralmente, pues no lo va a cambiar, ¿no? O sea, no creo que lo vaya a cambiar porque no va a querer mi mal, ¿no? No va a querer el mal de nadie. Dios no puede querer el mal, ¿no? Esa sería su respuesta. Ahora, sí, más o menos ahí. Muchos de estos autores tienen una perspectiva un tanto diferente a la que ya nosotros podemos tener. Hoy en día hablamos muchas veces de realidades, ¿no? Hablamos de otros, de distintos mundos, de mundos posibles, ¿no? Hay una parte igual en filosofía que se ha interesado mucho en eso, ¿no? Investigar eso. Eso no hay propia, y que bueno, pues por ejemplo podemos nos remontaremos a Leibniz para pensar en los distintos mundos posibles. En cambio, en Descartes no habría eso, ¿no? En Descartes habría una sola realidad, que es la que Dios crea, la que Dios creó, y que esa realidad es la verdadera, o más bien vamos a restringir el uso nosotros del término verdad como criterio de validez, ¿no? O de correspondencia entre nuestras representaciones y esa realidad que es la que Dios hizo. Aquí hay una cosa también muy interesante. ¿Conocen ustedes? A ver, se los voy a buscar. Por aquí tiene que andar. Espérenme tantito. Vamos a ver esto. Hay una pintura muy famosa precisamente aquí está, pero espérenme, ¿dónde está? Ok, entonces aquí está, de Jean-Baptiste Benix, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Entonces esto, ¿dónde estamos? A ver, aquí. Miren, este es un retrato que le hacen a Descartes en vida, ¿no? Eso es una pintura de Descartes. Y si ustedes pueden ver, Descartes le pide al pintor que escriba, ¿no? Que ponga sobre el libro Mundus est fabula. O sea,
el mundo es una fábula, pero hay que entender también a qué se refiere esto. Y a lo que se está refiriendo Descartes es que el término mundus, o sea, mundo, que podríamos traducir como mundo, no significa lo mismo en el contexto cartesiano que en nuestro contexto. Mundo se refiere al mundo conocido, a lo que nosotros diríamos al universo conocido, ¿no? A eso se refiere el término mundus. Y entonces el mundo, como lo conocemos nosotros, es una creación del mismo ser humano. Ahora, pero no es una creación arbitraria, no es una creación que nosotros nos sacamos de la manga, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, como una invención o en un acto, pues no sé, de creatividad o de fiebre o yo qué sé qué cosa, sino que es precisamente una creación a partir de los mismos principios que nosotros tenemos, ¿no? Con los que nosotros contamos. Entonces, en cierta medida, este mundo que nosotros vemos es nuestra creación, es producto del ejercicio de nuestro propio entendimiento y de nuestra voluntad. Entonces, esto de lo que habla ahí muchísimo con esta inscripción de Descartes es precisamente de que nosotros nos debemos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros hacemos el mundo para nosotros, pero este hacer no es un hacer, otra vez, no es un hacer arbitrario, no es simplemente el de yo, pues ahora se me antoja hacer esto, se me antoja el otro, sino que nosotros tenemos los elementos en nuestra misma mente y esos elementos son los que nos permiten hacer esta construcción, esta fábula. Ahora, es una fábula, es una fábula no en un sentido peyorativo, negativo, sino es una construcción incluso narrativa, pero que Dios en cualquier momento puede cambiar, ¿no? En cualquier momento. O sea, es también como reconocer los límites de nuestra propia creación. O sea, después de todo, somos creaciones, según la perspectiva de Descartes, de Dios. Entonces, para Descartes también es importante, para Descartes, los seres humanos tenemos, bueno, ¿qué es la realidad entonces? La realidad son las substancias. Hay primero que nada Dios, que es la substancia infinita, es la substancia absoluta, es una substancia pensante infinita, omnipotente, omnisciente. Dios piensa las cosas antes de crearlas y Dios decidió qué creaba y qué no creaba y Dios decidió ponernos estos principios en la mente, ¿no? Según Descartes, ¿no? Y no otros, porque también, pues bueno, pues lo habrá decidido por nuestro propio bien para que nosotros usemos la naturaleza en nuestro beneficio, ¿no? Dios decidió todo esto porque es una sustancia infinita y después vienen las sustancias finitas. Cada uno de nosotros es un alma, un espíritu o una sustancia pensante finita. Cada uno de nosotros, o sea, una cabeza, una sustancia pensante finita. Y nuestra finitud está, pues, precisamente en que nuestro entendimiento no es un entendimiento inmediato, sino es un entendimiento mediato, o sea, procesual, como hemos comentado, y en que nuestra voluntad tampoco es infinita y nuestra voluntad no hace todo lo que desea. No, sino que es una voluntad también, pues hasta eso limitada. Eso hace que cada uno de nosotros tenga entonces un alma o un espíritu y que sea una sustancia pensante finita. Pero frente a nosotros está una sustancia extensa finita. Hay una discusión bien interesante ahí porque Descartes no quiere decir finita, pero tampoco puede decir infinita y entonces dice indefinida, pero va a tener una discusión muy fuerte con More. More va a ser un defensor del newtonianismo, bueno, va a ser un defensor de ahí, bueno, de varias cosas después, ¿no? Pero antes, lo que va a estar discutiendo, bueno, va a estar discutiendo Descartes, es qué está entendiendo precisamente por esta sustancia extensa indefinida. Y es que Descartes quiere decir es que no tiene límites la extensión. Ahora, esto es bien importante. Solo hay una sustancia extensa para Descartes, nada más una. Entonces, el cuerpo, no importa que sea una libreta, o sea pues una figura de madera, o sea un libro, o sea la computadora, o sea mi propio cuerpo,
Para Descartes, todo cuerpo es una modificación de una misma sustancia, una sola sustancia. Entonces, fíjense lo que está planteando Descartes, está planteando una homogeneización precisamente de la materia. Ya en contra del aristotelismo, que nos hablaba de 5 tipos de materia, ¿no? De 5 elementos diferentes. Bueno, la teoría aristotélico-tolemaica, ¿no? Y hablaba de que decía que en el mundo supralunar había un quinto elemento que no estaba combinado, y hablaban de que el mundo sublunar, o sea, abajo de la esfera de la luna, están los 4 elementos combinados, y que las cosas se descomponen precisamente porque cada elemento se quiere separar con sus propios elementos, el agua ir con el agua, la tierra con la tierra, ¿no? El fuego con el fuego, etcétera. Cada uno de los elementos está buscando a su elemento afín, ¿no? Y se quiere separar de los otros cuando hay combinaciones. Descartes está rechazando directamente eso y dice que solamente hay una extensión, y esa extensión es exactamente la misma, sea el mismo cuerpo humano, sea una libreta, sea la madera, sea lo que sea, es exactamente el mismo elemento. Lo que cambia es la manera como ese elemento está combinado. Entonces, para Descartes, él tiene una teoría corpuscularista, así se le conoce como eso, o sea, serían corpúsculos, no átomos, porque quien afirma que hay átomos tiene que afirmar que hay vacío, y los átomos estarían pues ahí flotando en medio del vacío. Y Descartes no puede aceptar que hay vacío, porque al aceptar que hay vacío, entonces habría una negación de esta sustancia. Entonces Descartes rechaza que haya vacío, afirma un plenismo. Para Descartes está igual de pleno aquí el espacio del aire, que pues por ejemplo la figurita esta de madera, está igual de llena, cosa que es también contraintuitiva, ¿no? O sea, pues uno dice, oye, pues yo puedo aquí mover mi mano en medio del aire y aquí pues no lo puedo yo cruzar, ¿no? Pues simplemente ahí está, pero Descartes va a defender que no, es que cambia, mientras que aquí las piezas son piezas muy, 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 muy pequeñitas, en esta las piezas son medianas, en el agua, ya aquí las piezas son muy grandes y por eso no las puedo atravesar. Pues sí, es una explicación, uno dice, ahí uno se acuerda, no sé si recuerdan ustedes la definición que ponía Voltaire de Descartes, y entonces Voltaire, que tenía una agudeza tremenda, decía, no, pues es que Descartes es el filósofo francés que busca quitar los errores de los otros para poner sus propios errores, ¿no? Entonces, era la definición que ponía Voltaire de Descartes. Bueno, pues ahora lo que tenemos es pues, un poco eso, ¿no? O sea, una visión, el plenismo, que el mismo Spinoza también va a defender el plenismo, pues es algo completamente contraintuitivo. O sea, nosotros vemos que, pues bueno, sabemos, ¿no? Pues la misma densidad de los cuerpos cambia, etcétera, ¿no? Cosas que se saben en su mismo contexto, en el mismo siglo XVII. Pero estos van en contra de eso. ¿Por qué? Por razones metafísicas. Porque aceptar el vacío es aceptar el no ser. Y ellos pues no pueden aceptar el no ser al afirmar el ser, entonces pues no pueden aceptar el vacío, ¿no? Pero bien, esto es como pensando en qué es la realidad desde la perspectiva cartesiana. La realidad serían esta diferencia de sustancias, Dios como sustancia infinita, pensante, las almas como sustancias finitas, pensantes, y una sola sustancia extensa, finita también, indefinida, él va a decir, pero finita, o sea, no puede ser infinita porque entonces se opondría a Dios mismo, ¿no? Entonces, él tiene que aceptar al final que es finita. Y lo que piensa Descartes es que si bien es infinita, es divisible al infinito y no le encontramos límites en la extensión. ¿Por qué? Pues porque igual mentalmente lo que está haciendo Descartes está sustancializando el mismo concepto de extensión de largo, ancho y profundo, ¿no? Y está haciendo de esto el concepto. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está pensando Descartes como extensión? Piensen ustedes en barro, ¿no? En barro o en plastilina o en Play-Doh, en este tipo de cosas, y que de cierta extensión, pues nosotros podemos formar cualquier figura,
¿no? Cualquier figura, cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que estaría pensando Descartes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario acerca de esto? Sí, Josafat. Bueno, no entendí muy bien esto último que dijo que solo hay una sustancia extensa, o sea, ¿qué quiere decir que todos los seres corpóreos forman una sola sustancia corpórea? Exactamente es eso. Y todos los seres que nosotros vemos corpóreos, o sea, los cuerpos, son modificaciones de esa única sustancia extensa. Todos. Entonces, por eso les ponía yo este ejemplo del barro o de la plastilina o del Play-Doh o estas cosas, ¿no? O si quieren pensar igual en una masa para hacer un pastel o galletas o yo qué sé qué cosas y que nosotros formamos figuras de eso, pues así está pensando él la extensión. Le está pensando ¿qué hace a este cuerpo diferente de este cuerpo? La manera en que sus distintas partes están organizadas y están juntas. Entonces, en esta física cartesiana, tiene unas ventajas sobre la física aristotélica tolemaica, ¿no? Esta perspectiva. La ventaja que tiene es que homogeneiza a la materia. Entonces, ahora es la misma materia la que nosotros tenemos aquí, que la que hay en la Luna, que la que hay en Júpiter, que la que hay en otros, pues en los soles, ¿no? O en las estrellas, etcétera, ¿no? Es exactamente la misma materia. Lo que va a cambiar es la manera en que está organizada por dentro, ¿no? Entonces trae esta ventaja, pero va a enfrentar grandes problemas, por ejemplo, teológicos. Primero que nada, otra vez la diferencia entre el cuerpo humano y los demás cuerpos. Se vuelve un problema teológico por lo que comentábamos acerca de preservar el cuerpo humano para el juicio final. Entonces, en el contexto cartesiano va a ser una de las objeciones que le van a hacer. O sea, pues entonces, ¿qué? Si el cuerpo humano es lo mismo que esto, pues entonces una vez que muere la persona, pues yo puedo hacer con el cuerpo humano lo que quiera, ¿no? Yo puedo destruirlo, cercenarlo, etcétera. No tendría yo por qué respetar el cuerpo. Y sí, pues sería una de las conclusiones cartesianas realmente. O sea, el cuerpo humano, por ejemplo, el ojo, pues es una pieza extrema, o sea, pues claro, el creador, quien fue Dios, ¿no? Y entonces Dios es pues, un súper artesano, o sea, qué festón y qué festo, o sea, ese sí es verdadero artesano, ¿no? Creó el ojo o creó la mano, pero piensa Descartes que si el día de mañana que se inventen mejores microscopios, vamos a encontrar resortes y vamos a encontrar las piezas y engranes y cosas así, ¿no? Es lo que pensaban, ¿no? O sea, que iban a estar por ahí, ¿no? Claro, pues Dios era pues, un gran artesano, ya sí lo había hecho, ¿no? Entonces, pero sí, yo podría crear desde la perspectiva cartesiana, reproducir el ojo humano, o reproducir la mano, o reproducir el pulmón o el corazón. Entonces, algo que es problemático para su contexto, después va a ser muy positivo también, porque lo que hace es decir, bueno, pues yo puedo hacer del mismo cuerpo humano, yo puedo hacer extensiones o puedo hacer cosas. De hecho, es como van a estar pensando también Descartes las cosas. O sea, por ejemplo, qué son las gafas, ¿no? Los lentes. Pues los lentes van a ser una extensión o un desarrollo del mismo ojo humano. ¿No? O qué va a ser un telescopio, o qué va a ser un microscopio, pues son extensiones y desarrollos del mismo órgano que nosotros tenemos. Entonces Descartes no vería con ningún problema que el día de mañana, ¿no? Se pudieran hacer ojos artificiales o manos artificiales o cosas así por el estilo. Ahora, sí, más o menos, más o menos por ahí. Entonces, lo que va haciendo es cómo está organizada esa materia, ¿no? Eso sí va a ser lo diferente. Sí, Alejandra, sí. Una, una pregunta, ¿en qué mencionaste a More? ¿Cuál era la crítica de More a Descartes o viceversa? Y Bien. el otro tema es, ya se me fue el avión, me acuerdo ahorita. Ok, muy bien. Entonces, está sobre todo en la cuestión de la extensión. La cuestión de la extensión de la materia, pues la pregunta que le hace así directa es, oiga, ¿la materia es infinita o es finita? ¿No? La cuestión es que
Si la materia es infinita, entonces tienes un infinito frente a otro infinito que es Dios mismo. Y este infinito, que sería la materia, estaría a la par de Dios. Eso que sería, pues, rompería ahí directamente con ciertos principios teológicos, primero que nada del mismo catolicismo. Entonces, Descartes dice, no, no, es que no puede ser infinita, pero tampoco quiere afirmar que sea finita. ¿Por qué? Porque si afirma que es finita, entonces habrían átomos. Y los átomos presuponen el vacío. Y entonces el vacío es el no ser. Y entonces otra vez se tendría que afirmar que existe el no ser y es una contradicción, ¿no? Ahí. Entonces, por eso Descartes quiere salir por la tangente diciendo que realmente la materia, está la extensión, es indefinida, ¿no? Es el término que usa Descartes, pero claro, los otros son bien vivos, ¿no? Y el More es bien vivo y todo, y le dice, a ver, espérate, ahí nada más nos estás dando ahí a tole con el dedo. O sea, o es infinita o es finita. No, o sea, no hay más opciones, ¿no? Y pues Descartes, igual, la manera como solucionaba muchas veces es dejando de escribir, ¿no? Dejando ahí, abandonando la discusión, ¿no? Pero bueno, eso va a ser parte. Pero fíjense, es muy interesante cómo una cuestión que, pues, y entonces otra vez decía Descartes, bueno, es que los temas así metafísicos y todo, bueno, a mí no me preocupan realmente mucho, a mí me preocupan las leyes de la naturaleza y no sé, y una serie de cosas, ¿no? Pero también hay que ser igual honestos y decir que igual, ¿no? La física cartesiana tampoco tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque ya viene la propuesta ahí de la física newtoniana y la física newtoniana se impone sobre la física cartesiana. Entonces la física cartesiana realmente no llega muy lejos. O sea, se estudia, se investiga pues en los años 50, en los años 60, pero por ejemplo el mismo Descartes, la idea que tenía Descartes era la de él pensando en el mismo mundo católico, él tiene esta obra que son los principios de la filosofía, donde él quería que este libro, el primer libro está compuesto por 4 libros, el primer libro está dedicado sobre todo a la metafísica, y los siguientes libros lo que van haciendo es acotando pues, distintas concepciones acerca de teorías acerca de la física. Y él lo que quería es que este libro fuera el libro de lectura del mismo mundo católico, primero que nada de las escuelas jesuitas. Entonces, que se abandonara la física aristotélico-tolemaica y se pusiera su libro como libro de lectura. Pero realmente, ¿qué sucede? Es prohibido en el índice. Se pone en el índice de libros prohibidos, se pone la obra cartesiana y los cartesianos realizan una lucha por muchos años para poder volver a establecer pues, que Descartes no sea prohibido y que no sea perseguido. También es perseguido en Holanda mismo, ¿no? Se prohíbe enseñar a Descartes en la Universidad de Leiden, ¿no? Y en distintos lugares se prohíbe. Y ser cartesiano en ese tiempo era también pues algo así como pues ser revolucionario, ¿no? El estar yendo en contra de una física inútil como es la aristotélica y proponer pues, la investigación de la naturaleza. Entonces, mucha gente lo que sí va quedando de Descartes, entonces otra vez un poquito como la diferencia que veíamos con Bacon, en Descartes no va a hacerle mucho caso a la física cartesiana va a ser muy criticada, sus distintas leyes acerca del movimiento y el choque de los cuerpos, pero lo que sí va a estar quedando de Descartes son estas cuestiones como el método cartesiano, el análisis de la conciencia como el punto de partida del mismo trabajo filosófico, ¿no? Y esta serie de cosas, esas sí son las que ya van a estar quedando por ahí. Entonces, a ver, voy entonces a las cuestiones, dice Alejandra, una duda acerca de la claridad y distinción como criterios de verdad. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que dices. Entonces, cuando nosotros vemos bueno, ¿qué es la claridad y la distinción? Que son los criterios fundamentales que va a estar usando Descartes. La claridad y la distinción le va a llamar claridad a cuando nosotros cuando tenemos una cierta representación. A ver, vamos si quieren, mira, para ponerles, vamos al ejemplo otra vez de esto, ¿no? O sea,
en estos ejemplos yo voy a tener claridad, por ejemplo, voy a tener claridad acerca del sol, en cuanto que voy a saber cierto efecto o cierta consecuencia, ¿no? Que hace el sol, pero voy a tener distinción en cuanto a que yo puedo separar el sol de la luna o separarlo de los árboles. Entonces, tanto claridad como distinción son dos criterios indispensables para poder tener certeza acerca de la verdad o de la falsedad de las representaciones y de las ideas que yo tengo. Por ejemplo, no tengo yo claridad ni distinción en la idea del ovni, del platillo volador, porque no sé de qué tamaño es, no sé de qué materiales son, no sé a qué velocidades puede alcanzar, no sé qué movimiento hace. Entonces, no tengo ni claridad ni distinción, y como no tengo claridad ni distinción en esa representación, no debo de afirmar que esa representación existe tal cual. En cambio, cuando yo sé que, por ejemplo, el sol derrite el hielo, o que evapora el agua, o que endurece el barro, o que quema, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo claridad y distinción sobre la idea del sol y puedo afirmar que existe. Descartes, en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, afirma que obtiene estos criterios precisamente del cogito, ¿no? Del cogito ergo sum, ¿no? Del principio de pienso, entonces existo, ¿no? Luego existo. Esta primera verdad es muy importante, es la primera verdad del análisis, y es una verdad que da constancia sobre un objeto de representación que es la propia existencia. Entonces, yo puedo afirmar que yo existo y que yo soy, independientemente de todas las distintas ideas que yo tengo, y de que mi propio pensamiento da cuenta de mi existencia, o mi sentir, o mi dudar, o etcétera. Y entonces ahí yo tengo que mi existencia es clara y distinta. Hasta ahí. Y entonces ya dice Descartes, bueno, todo aquello entonces que se me presente a mí con verdad, que se me presente con claridad y distinción, entonces eso es verdad. Pero, por ejemplo, yo puedo tener claridad acerca de un dolor en el estómago, ¿no? Por ejemplo, en la panza, ¿no? O sea, tengo claridad, pues, porque me está doliendo la panza, pero no tengo distinción en el momento en que no sé qué es lo que está causando el dolor de la panza. No sé si es por nervios, o porque comí algo que estaba en mal estado, o porque comí demasiado. Entonces, mientras yo no sé cuáles son las causas que están produciendo ese dolor, entonces no tengo yo distinción, ¿no? Tendré claridad y distinción si puedo yo saber este proceso causal de qué produce el otro, ¿sí? Y que yo puedo separar, ¿no? Yo puedo separar uno del otro, ¿sí? Entonces, esa sería la importancia. Y él, pues, pretende que hay. Ahora, luego va a usar esto de una manera tramposa. Eso sí, ¿no? Los grandes filósofos, las grandes filósofas luego también son muy tramposos, ¿no? Bueno, ellos van a decir que son estrategias, ¿no? Pero muchas veces son trampas, ¿no? Cuando él tiene este problema de recuperar el mundo. Ok, porque muy bien, cuando hizo esta cuestión de la duda metódica, pues puso en duda la existencia extramental de los objetos que tienen en mente, ¿no? Ahora, ¿cómo recupera ese mundo? La única manera de recuperar ese mundo es precisamente afirmando, entonces la estrategia metafísica es salirse de la conversación. Pues a veces se discute así, ¿no? Pero lo va a hacer afirmando, pues, precisamente un Dios infinito, omnisciente, omnipotente y moralmente perfecto. O sea, la perfección, la absoluta perfección de Dios es una perfección moral. Entonces, Dios no puede engañar. Entonces, si Dios nos dio a nosotros estos elementos, estos principios, como la idea de substancia, figura, movimiento, extensión, etcétera, es porque realmente corresponden a la realidad. O sea, Dios no nos quiere entrampar. Dios no es el genio maligno, ¿no? El genio maligno es alguien que entrampa, alguien que engaña, es alguien finito,
¿no? Si es que existiera el genio maligno, por muy poderoso que sea, es finito, no puede ser infinito, ¿no? En cambio, Dios es infinito, entonces tiene que ser, no tiene carencias. Esta también es parte de la definición de infinitud. O sea, hay que entender en este contexto, tanto con Descartes como con Spinoza, el infinitud como perfección o completud. Y en cambio, la infinitud, ¿no? Y en cambio, la finitud como incompletud, como fragmento, como fracción, como pedazo, trozo de algo mucho más grande, ¿no? El ejemplo que les ponía, pues precisamente pensando en la materia, en toda la materia, como si fuera trozos o pedazos de la materia total. ¿Sí? Entonces, esa sería, entonces es la manera, es la estrategia que sigue Descartes para poder recuperar el mundo. Pero, pues como muchas veces se ha dicho y se lo van a decir en las mismas objeciones, es que pues Descartes no puede recuperar el mundo porque está cayendo en una petición de principio, en una circularidad. ¿Por qué? Porque está, o sea, imagínate, entonces yo voy a decir que el criterio, ¿no? De claridad y distinción, yo lo obtengo de la verdad del cogito, ¿no? Del pienso, luego existo. Ok, muy bien, esa verdad me da ese criterio perfecto. Pero ahora, ¿cómo yo voy a recuperar el mundo exterior? Va a decir Descartes, pues miren, yo puedo poner una idea que tengo en mí, como la idea de perfección, que yo no pude haber puesto en mí porque yo soy una persona imperfecta, porque soy un ser imperfecto. Entonces, yo no pude haber puesto en mí la idea de perfección. Alguien tiene que haber puesto esa idea en mí, pero esa persona, bueno, ese alguien, ¿no? Que puso esa idea en mí, tiene que ser perfecto, porque ¿cómo tú puedes hacer algo perfecto siendo imperfecto? No puedes, ¿no? Entonces tiene que ser perfecto, entonces tiene que existir ese algo o ese alguien que puso esa idea de perfección en mí, entonces tiene que existir Dios, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Pues porque entonces la idea de Dios es clara y distinta. Ah, ya, entonces ya reutilizo yo este principio. Pero lo que estoy haciendo ahí, estoy haciendo pues precisamente una circularidad. Sí, es un argumento circular. Yo estoy usando algo que para demostrar pues precisamente el mismo objeto que quiero demostrar, ¿no? O sea, estoy usando el principio que estoy requiriendo, ¿no? Esto se le conoce pues como una petición de principio. Y va a ser sobre todo Gassendi el que le va a criticar eso, ¿no? Y por eso Descartes se enoja mucho y decía, no, no publiquen lo de las objeciones de Gassendi porque el señor no entendió nada. No, pero no, sí, sí, lo entendió, claro que lo entendió. Perdón, estaban levantando, eras Paulo, ¿no? Paulo, estabas levantando la mano, perdón. Ah, sí, tenía una duda, respecto a por qué Descartes no podía, afirmar que había dos infinitos o un infinito dentro de otro infinito. Bueno, porque yo pienso en Spinoza que habla como que el infinito, que Dios al ser infinito, tiene infinitos atributos, ¿no? Pero quería saber cuál es el problema para afirmar esto en Descartes. Muy bien, muy bien, Paulo, muy bien. El problema está hay una diferencia muy importante también entre Spinoza y Descartes, que es, Descartes tiene una idea del Dios como un ser trascendente, separado de, ¿no? Separado de los seres humanos y separado de la materia. Y entonces, al haber este ser trascendente y entonces tendríamos nosotros, si la materia, si la extensión fuera infinita, entonces no podría haber sido creada por ese ser trascendente, ¿no? Ese ser trascendente tendríamos dos seres trascendentes, tendríamos a la materia y tendríamos a Dios, ¿no? Como dos dioses. Y pues bueno, eso iría en contra pues, el principio de su religión, ¿no? En donde estaría afirmando que solamente hay un Dios, ¿no? Y esto, entonces esa sería la problemática. Y en cambio, Spinoza lo que afirma es la inmanencia. O sea, solamente hay una sustancia y todo cuanto existe es modificación o expresión de esa única sustancia. Entonces, en Spinoza pueden haber muchos infinitos, pero esos infinitos están contenidos así en sí, en este o este principio regulador, ¿no? De todo, que es la única sustancia. Y eso es precisamente lo que va a ser diferente. Quienes van a recuperar esto, sobre todo precisamente este punto muy importante entre la discusión
de a dónde te lleva un ser trascendente y a dónde te lleva un ser inmanente, va a ser los idealistas alemanes. ¿Qué va a ocurrir cuando... esto lo veríamos con más detalle el próximo semestre, pero vale igual decirlo un poquito de una vez. Kant va a estar siempre concibiendo a Dios como un ser trascendente, eh, eh, y lo que va a estar planteando al final es un cierto dualismo entre una naturaleza necesaria, ¿no? Completamente determinada causalmente, y una libertad o un mundo del entendimiento en donde hay libertad y hay una digamos, como una causalidad, como un primer motor. Pero cuesta mucho trabajo compaginar estas dos cosas, dada que una es trascendente y está separada de la otra. Y la manera como lo van a resolver Fichte, Schelling y Hegel es precisamente recurriendo a la inmanencia spinociana y diciendo, bueno, es que no es que estén separados y sean dos opuestos, sino que uno está contenido en el otro, ¿no? Y ya, pues van a discutir en qué está contenido en qué, ¿no? Pero esa va a ser como la idea. Entonces, por eso, dentro de una perspectiva inmanentista, sí puedes hablar de infinitos, de distintos infinitos, pero unos conteniendo a los otros. Y en cambio, en una perspectiva trascendente, de una divinidad trascendente, sobre todo puestos en esta perspectiva de un tanto de un Dios trascendente, pues solamente puede haber un infinito, no solamente puede haber. De hecho, la misma propuesta de Newton se va a enfrentar en parte en ese problema teológico de si está pensando, por ejemplo, el tiempo y el espacio como infinitos, porque es como se piensan en el papel, ¿no? Para hacer los cálculos. Sí, como pura posibilidad. Profesor, Y ya después nosotros lo determinamos, ¿no? Al hacer el cálculo ya puntual de un objeto, ¿no? Que cae en el espacio o así. Sí, entonces podríamos hablar de que hay dos distinciones en sustancia en Descartes, o sea, porque él habla de Dios como sustancia, pero es una sustancia trascendental, ¿no? Y exacto. los cuerpos y la mente, por decirlo así, la razón serían sustancias que terrenales o no No, existen. lo estábamos diciendo hace ratito, son sustancias finitas. O Ah, sea, ok. solo hay una extensión, nada más, es finita, ¿no? Pero solamente hay una, y en cambio hay una gran cantidad de sustancias pensantes finitas. Cada alma, alma o espíritu o cada mente es una sustancia pensante finita, ¿sí? Y Dios es la única sustancia pensante infinita, que es la creadora, es omnisciente, es omnipotente y todo, según Descartes, ¿no? Según la metafísica cartesiana, ¿sí? Sí, muchas gracias. No, 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 encantado, 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 encantado. Muy bien, muy bien. Pues si les parece bien, si no tienen más, no, sí habría otra, ¿no? Aquí decía Andrea, ¿no? Preguntaba Andrea, ¿hay una distinción entre un pensamiento erróneo y la imaginación? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, sobre todo la imaginación también tiene un papel importante en Descartes. Una imaginación es, por ejemplo, pensemos, una fantasía, una idea, y esta idea en sí no es un error, siempre y cuando yo no esté afirmando que existe afuera de mi mente. Pero si yo afirmo que existe afuera de mi mente y no corresponde con la realidad, entonces sí es una idea falsa. Por ejemplo, yo puedo estar pensando, pues no sé, o sea, puedo imaginarme perfectamente que ahorita en la cima de la pirámide del Sol en Teotihuacán, pues hay unas personas ahí, pues no sé, con sus cuarzos y vestidas de blanco, ¿no? Y recibiendo energía, ¿no? Por ejemplo, yo podría estar pensando eso, ¿no? Pero ahora, si realmente están esas personas ahí, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, son 50 personas las que están ahí, y pues no sé, alguien pues tiene la posibilidad de echar un ojo ahorita ahí arriba de la pirámide y ver quiénes están ahí, pues esa persona podrá decir si lo que yo estoy pensando es una mera imaginación o si realmente, y entonces yo me estoy equivocando si yo estoy diciendo, o qué tal que les dijera yo eso, ¿no? Oigan, les apuesto, va,
50 pesos, bueno, me gustan luego las apuestas, ¿no? Pero les apuesto 50 pesos a que hay 50 personas arriba ahorita de la pirámide del Sol, ¿no? ¿Quién le entraría a la apuesta? Entonces, digamos, muy bien, ¿sí? Porque yo no creo que hayan 50. Bueno, Que no sé. ganamos, claro. Sí, igual, seguramente voy a perder mi dinero, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, entonces ahí nos quedaríamos solamente con una imaginación, una fantasía, ¿no? Algo así, pero sería un error si yo estoy afirmando que es un hecho, ¿no? Y entonces, pues, perdería mi dinero, ¿no? Por ahí, por eso. Pero, pues, si nos quedamos nosotros solo con la posibilidad, entonces ahí quedamos solamente en el ámbito de la imaginación, no necesariamente en el ámbito del error. Será error si yo salto y afirmo que es un hecho que está allá afuera existiendo eso. No, por ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí yo del ovni, yo me equivoco si les afirmo que es un hecho que existe, que está allá afuera. ¿No? Así, ¿no? Muy bien, muy bien. Si tienen alguna otra duda, si no tienen más dudas, entonces continuamos y terminamos el próximo martes con Descartes. Todo esto, sí, sí, Alejandra. Una pregunta rapidísima. Sí. De hecho, dos. Una, cuando traté de ver el video que mandaste, a lo mejor no es necesario que me contesten aquí, puse la pregunta en el tablón. De repente me pide una aplicación, no me deja avanzar, o sea, no sé por qué. Y segundo, los videos que mandaste, por ejemplo, el de hoy, ¿esos recomiendas que los veamos previo a la clase, después de la clase, digamos, el de Descartes específicamente? Ok, entonces mira, yo les recomiendo que los vean antes, si se los pongo ahí y ya tienen ustedes la posibilidad de entrar y verlos, pues adelante. Entonces, miren, pensando en esto, entonces el que está aquí el audio, ¿no? Es el que nos dices, ¿verdad? Sí, el audio, El perdón. audio. Entonces, aquí le picamos, ahora hay dos opciones. Por ejemplo, a mí me puede pasar esto y otra opción es ponerle aquí abrir en una pestaña nueva. Si lo abrí en una pestaña nueva. A ver, vamos a ver esto. Ah, sí, ya. Aquí, a ver, vamos a ver si sí jala. No. Ah, es que aquí lo que yo tengo que hacer en esto en particular es aceptar, por ejemplo, aquí hay una opción, al menos en aquí, miren, donde salen estos ojitos. Este ojito que no se puede ver me dice mostrar las cookies y luego aquí va a decir que está bloqueado, ¿no? Entonces yo aquí tengo que aceptar, permitir esto, ¿no? Listo. Y ahora a cargar de nuevo la página. Ya la cargamos de nuevo y ahora a ver, le voy a picar aquí. Hola, Ahí está. soy Luis Ramos. ¿Ya vieron? Entonces tienen que darle el permiso para que su mismo navegador pueda descargar o pueda ver pues eso, ¿no? El archivo o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces yo sí les recomiendo que igual lo oigan o los vean las cosas que les pongo antes de la clase, para que así la clase también vayamos más rápido, ¿no? Ah, si dice Israel, igual abrirlo en una pestaña nuevamente usualmente. Entonces, otra vez, ¿cómo fue? Entonces, a ver, espérenme, ahí está. Entonces, aquí ¿dónde era esto? En este de aquí, bueno, ahorita ya no me aparece, pero antes me aparecía acá, ay, ¿qué estoy? ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí me aparecía, donde ahorita me aparece una estrella, ahí me aparecía un ojito cruzado que hay que darle el permiso para que entonces pueda descargar la cosa, ¿no? Ahora, hay otra opción también. Pueden bajar el Google Classroom como aplicación al celular y desde el celular entran directamente eso y también ahí funciona bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, perfecto. Muy bien. Entonces, gracias por conectarse. Gracias a aquellos que encendieron sus cámaras, a quienes abrieron el micrófono. Invitamos también a los demás a que participen, porque ya ven ustedes, nos vamos quedando con las personas que pues van haciendo las preguntas y todo, y pues vamos haciendo la clase para ellos, ¿no? Y yo pues encantado, ¿no? Me encanta que participen y todo.
Entonces, pues los invito a los demás, a los que no hemos escuchado ni hemos visto, pues a que también aquí estén participando y hablando. Y muy bien. Entonces, nos vemos el próximo martes y continuamos y terminamos con Descartes para ese martes, ¿ok? Muchas Gracias, gracias. profesor. Hasta luego. Muy Muy bien bueno, todos. profe. Gracias. Muchísimo. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.